La pequeña Clara, de apenas 10 años, era un alma vibrante en medio de la dura realidad de un barrio humilde en la Ciudad de México. Sus grandes ojos marrones desbordaban sueños y una imaginación sin límites, aunque la vida nunca hubiera sido amable con ella. Desde que sus padres murieron en un trágico accidente, vivía con su abuela, doña Esperanza, una señora de salud frágil, pero con un corazón que parecía llevar siglos de sabiduría. Clara pasaba los días haciendo lo que podía para ayudar. Vendía dulces artesanales en las esquinas y a veces corría como mensajera para ganar unas pocas monedas. Era una existencia difícil, pero Clara nunca dejaba de creer que algo mágico podría suceder. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una mansión elegante rodeada de jardines perfectamente cuidados, David Aguirre enfrentaba otro cumpleaños con el pecho apretado. Era un empresario exitoso, dueño de hoteles de lujo y una fortuna que la mayoría de las personas solo podía imaginar. Pero a pesar de tener todo, sentía un vacío en el corazón que ni el dinero podía llenar. Era el 5º aniversario que pasaba sin su hija, Valentina, de quien se alejó después de un divorcio turbulento. La culpa era una visitante constante en su mente, pero David se había convertido en maestro en ignorar las emociones, enfocándose obsesivamente en su carrera. Su rostro bonito, ahora marcado por líneas de preocupación, parecía incapaz de sonreír sin esfuerzo. En esa mañana de cielo nublado, Clara saltaba charcos en la calle, equilibrando una bandeja de pasteles de maíz mientras cantaba una canción que su madre le había enseñado. «Vamos, corazón, aguanta un día más», decía, como si estuviera intentando convencerse a sí misma. Dentro de la casa estrecha y mal iluminada, doña Esperanza descansaba en una litera, tosiendo suavemente, pero siempre con una expresión tranquila. Clara sabía que los medicamentos se estaban acabando y necesitaba algo grande para hacer la diferencia. Era una situación que hacía que incluso los más optimistas dudaran, pero Clara, ella tenía fe en que algo o alguien la encontraría. En el mundo de David, el silencio de la mansión era pesado, interrumpido solo por el zumbido de aparatos electrónicos y pasos resonando en el mármol frío. No le importaban las fiestas o celebraciones, evitaba todo eso. Pero ese año, algo era diferente. Sus asesores insistieron en que participara en un evento benéfico, algo que podría reformar su imagen pública, como les gustaba decir. David, reacio, dejó escapar un suspiro cansado. «Hagan lo que sea necesario», ordenó a su fiel secretario, Raúl, sin darse cuenta de que estaba a punto de cruzar con algo que lo cambiaría todo. La Ciudad de México era un lugar de extremos. Había barrios donde los niños crecían con la libertad de soñar en grande, rodeados de colores y alegría. Pero también había calles donde la lucha por la supervivencia era la única realidad. Clara, con su bandeja de dulces y una sonrisa capaz de derretir corazones, era el retrato de la inocencia y la esperanza. Lo mismo no se podía decir de David, cuya amargura se arraigaba cada vez más profundamente. Y así, dos vidas tan diferentes estaban a punto de entrelazarse de manera inesperada, cuando el destino, o el azar, dependiendo de cómo lo mires, decidió hacer una propuesta irresistible. Clara se despertaba temprano todas las mañanas, antes incluso de que los primeros rayos de sol iluminaran las agitadas calles de la Ciudad de México. Su uniforme era un vestido sencillo, ya un poco desteñido, y sus zapatos tenían agujeros que dejaban ver sus deditos saliendo. Aún así, enfrentaba la vida con un coraje desarmante. Para ayudar a doña Esperanza, Clara hacía de todo. Vendía flores en ferias, ofrecía limonadas frías a los turistas y cuando le quedaba energía, cargaba paquetes de un lado a otro para los vecinos. Cada centavo que ganaba era un paso más cerca de asegurar la medicación de la abuela, aunque los días se volvían cada vez más difíciles. «No te preocupes, abuelita», decía Clara, sosteniendo la mano frágil de la abuela. «Lo lograré». Mientras tanto, David se despertaba en la inmensidad de su habitación, decorada con lo más lujoso. Pero incluso rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, la sensación de vacío continuaba allí,
implacable. Había perdido tanto, principalmente la conexión con Valentina, su única hija. Desde la separación, su exesposa, Camila, había llevado a Valentina a Monterrey, y las raras llamadas telefónicas eran formales, casi mecánicas. David intentaba llenar el silencio con negocios y estrategias, siempre recordando que su fortuna era el resultado de elecciones hechas para proteger su imperio, pero que, irónicamente, lo aislaron de quienes realmente amaba. En medio de este escenario, Clara nunca dejaba de creer que cosas buenas estaban a la vuelta de la esquina, incluso cuando el mundo parecía susurrar lo contrario. Corría por las calles entregando flores a los conductores en el tráfico caótico, siempre sonriendo, siempre soñando. David, en su cobertura de vidrio con vista al Ángel de la Independencia, escuchaba a sus consejeros hablar sobre relaciones públicas e imagen pública. Señor Aguirre, la caridad no es solo un gesto, es una oportunidad de oro para su reputación, insistía Raúl, mientras David miraba el paisaje sin realmente ver. Pero él sabía que no podía seguir evitando el mundo para siempre. Las noticias de un evento benéfico, en uno de los lujosos salones de un hotel de David, se difundieron rápidamente. Sería una celebración ostentosa, pero con un propósito de apariencia noble: recaudar fondos para niños en situación de vulnerabilidad. David aceptó participar con una mezcla de reacios e indiferencia. Por dentro, se sentía una farsa, pero Raúl lo convenció de que era necesario. Quizás esto limpie su conciencia, provocó Raúl, sin saber que había tocado una herida abierta. David cerró los ojos y asintió. Cuídense de todo, solo díganme qué hacer. De regreso al barrio de Clara, ella escuchaba rumores de que se estaban preparando grandes fiestas en la ciudad. Para ella, eventos como ese eran como cuentos de hadas, inalcanzables, pero irresistibles de imaginar. Doña Esperanza, siempre sabia, sostenía la mano de la nieta y murmuraba: «A veces, mi niña, los milagros ocurren donde menos se espera». Y Clara, sin saber cómo o por qué, sintió que algo grande estaba por venir. Tal vez eran solo sus sueños hablando alto, tal vez era una señal. Sin embargo, incluso sin tener todas las respuestas, Clara seguía creyendo. Después de todo, era todo lo que podía hacer. En la mañana del evento benéfico, la ciudad parecía más ruidosa y vibrante que nunca. El hotel de David estaba decorado con arreglos lujosos, dignos de una ceremonia que costaba una fortuna. David, sin embargo, se sentía como un actor a punto de entrar en escena. Vestido con un traje impecable, se miró en el espejo, la expresión vacía. «Es solo otro papel», pensó. Pero en el fondo, sabía que esa mentira no se sostendría para siempre. Raúl entró en la habitación con una sonrisa forzada. «Señor Aguirre, todo está listo. Solo falta su hija». Las palabras sonaron como una cuchilla cortando el aire, pero David solo asintió con la cabeza. Clara, por otro lado, estaba en un estado de nerviosismo y emoción. Un conductor la recogió en su casa, dejando a doña Esperanza con lágrimas en los ojos y una bendición susurrada. Clara nunca había estado en un carro tan elegante, y la vista desde el vehículo era como un mundo nuevo, lleno de promesas y posibilidades. Al llegar al hotel, fue recibida por asistentes que le entregaron un vestido rosa lleno de detalles delicados. Sus cabellos fueron peinados y una tiara brillante fue colocada en su cabeza. Por primera vez, Clara se sintió una princesa, aunque el peso de fingir ser algo que no era comenzaba a molestarla. «Va a salir bien», susurró para sí misma, tratando de convencerse. Cuando Clara y David se encontraron por primera vez en el vestíbulo decorado, la tensión era palpable. David la miró con ojos cansados, mientras Clara respondía con una sonrisa tímida, casi nerviosa. «Hola, ¿papá?», dijo, la palabra sonando extraña en su boca. David dudó, sintiendo el corazón apretarse al escuchar esa palabra proveniente de una niña tan diferente de su verdadera hija. «Hola, querida», respondió, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. La actuación había comenzado, pero el constrangimiento de ambos era visible. Las cámaras estaban listas, los fotógrafos registraban cada movimiento,
y David sintió el peso de todas las miradas sobre ellos. A medida que la tarde avanzaba, Clara intentó desempeñar su papel con la alegría natural de una niña. Bailó, rió y siguió el guión que los asistentes le habían enseñado. Pero, detrás de escenas, observaba a David. Él parecía distante, casi como un espectador de su propia vida. Clara, con su percepción infantil, sintió que él estaba herido por algo que no podía compartir. ¿Está todo bien?, preguntó de repente, mientras estaban sentados para una pausa. David parpadeó sorprendido por la pregunta sincera. Abrió la boca para responder, pero luego la cerró, sin poder abrirse. «Todo bien, sí», mintió, alejándose emocionalmente. El evento continuaba, pero la fachada de David parecía cada vez más frágil. Clara, que inicialmente pensó que sería un día fácil de trabajo, comenzó a preguntarse si realmente estaba ayudando o solo contribuyendo a más sufrimiento. Las dudas de ella crecían, y su compasión infantil la hacía querer entender más. ¿Qué podría haber sucedido para transformar a ese hombre en alguien tan atrapado dentro de sí mismo? Y en ese instante, Clara se dio cuenta de que el papel que había aceptado era más complicado de lo que imaginaba. El corazón de David, de alguna manera, parecía estar cerrado con 7 llaves, y Clara no sabía por qué, pero sintió que necesitaba descubrirlo. El día continuaba con una serie de actividades cuidadosamente planificadas. David y Clara participaron en un almuerzo elegante, con donantes importantes, donde la niña intentó comportarse con la gracia que esperaban de ella. Sin embargo, era difícil para una niña llena de energía permanecer inmóvil por tanto tiempo. En un momento de ligera rebeldía, Clara derribó sin querer un pañuelo de lino al suelo y al agacharse para recogerlo, chocó con un camarero que casi dejó caer la bandeja. Risas contenidas se esparcieron por el salón y David sintió el peso de la vergüenza presionando sus hombros. Abrió los labios, tratando de no mostrar el malestar. Clara, sintiéndose culpable, murmuró un «lo siento», que perforó el silencio con dulzura. Después del incidente, la tensión aumentó. David caminaba por los pasillos del hotel con pasos firmes, Clara justo detrás, tratando de seguir su ritmo acelerado. Ella vio la mirada de frustración en el rostro de David y mordió su labio, sin saber cómo arreglar la situación. Él se detuvo de repente y se volvió. «Escucha, no es tu culpa», dijo con una voz rígida, pero había una grieta en la fachada. Clara lo miró con esos grandes ojos que parecían entender más que cualquier adulto. «Pero estás triste», insistió ella, sin miedo de tocar temas que nadie más se atrevía. David desvió la mirada, sin saber cómo responder. Estaba en guerra consigo mismo, y la presencia de Clara solo hacía que sus heridas dolieran aún más. En la tarde, los dos fueron llevados a un paseo en un parque cercano, planeado para más fotos y momentos familiares falsos. Clara aprovechaba cada segundo en la naturaleza, corriendo y explorando, mientras David se mantenía al margen, incapaz de dejarse llevar por la alegría genuina de la niña. Sin embargo, algo comenzó a suceder. Al ver a Clara jugar con mariposas y saltar entre las hojas caídas, un recuerdo perdido surgió en la mente de David. Su propia hija, Valentina, corriendo de la misma manera, con la misma libertad. Un nudo se formó en su garganta, y él giró el rostro, tratando de no llorar. Pero Clara, como si tuviera una conexión mágica con emociones ocultas, dejó de jugar y volvió hacia él. «¿La recuerdas? ¿No es así?», preguntó, sin rodeos. David quedó impactado. ¿Cómo podía esa niña, a quien apenas conocía, ver tan profundamente en su alma? «Sí», respondió sin querer, las palabras escapando como un susurro quebrado. Clara se acercó, como si no tuviera miedo de ser intrusiva, y se sentó a su lado. «A veces, cuando estoy triste por mi mamá y mi papá, intento imaginar que todavía están cerca, como ángeles», dijo, ofreciendo una sabiduría tan inocente y al mismo tiempo poderosa. David quedó en silencio. No tenía respuestas para eso, solo el dolor que había guardado durante tanto tiempo. Por primera vez en años, se sintió vulnerable.
La presencia de Clara era como una tormenta suave, desarmando las defensas que él había construido durante años. David, que se había acostumbrado a dar órdenes y controlar todo a su alrededor, comenzaba a perder el control de sus propias emociones. Al mismo tiempo, Clara también luchaba con la complejidad de lo que estaba viviendo. Sabía que el dinero que David prometió ayudaría a Doña Esperanza, pero ahora sentía que la situación iba más allá de un simple intercambio comercial. Lo que comenzó como un acuerdo se transformaba en algo mucho más delicado y doloroso, y, en ese punto, el día que había aceptado con tanta esperanza parecía estar desarrollándose en algo que ninguno de los dos podría prever. En esa tarde, el destino llevó a Clara a un espacio en el hotel que pocos frecuentaban, la oficina privada de David. Mientras él se reunía con sus asesores, Clara, explorando con la curiosidad natural de una niña, encontró la puerta entreabierta. No era su intención ser entrometida, pero algo en la sala la llamaba, como si guardara secretos antiguos. Entró despacio, los pasos casi silenciosos, y sus ojos fueron atraídos por una mesa llena de papeles organizados meticulosamente. Allí, una carta en particular parecía haber sido leída tantas veces que sus bordes estaban desgastados. Con cuidado, Clara tomó la hoja y leyó. Era una carta de Valentina, escrita años atrás, llena de emoción y arrepentimiento. «Papá, quería que las cosas fueran diferentes», decía una de las líneas. Las palabras eran simples, pero cargaban un dolor tan palpable que Clara sintió un apretón en el pecho. Se dio cuenta de que la distancia entre David y su hija no era solo física, era un abismo de errores, resentimientos y malentendidos que ambos no sabían cómo superar. Clara entendió en ese instante que el hombre frío y rígido que conoció no era solo arrogancia, era alguien herido, paralizado por el miedo de perder lo que quedaba de su conexión con Valentina. Sosteniendo la carta con delicadeza, sintió el peso de la soledad de David y su propia responsabilidad aumentar. Cuando David entró en la oficina minutos después, encontró a Clara sosteniendo la carta. Su primer impulso fue la ira. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó, su voz cortando el aire como una cuchilla. Pero antes de que pudiera decir más, Clara se giró, y sus ojos, con lágrimas a punto de caer, lo detuvieron. «¿Extrañas a ella?», dijo simplemente, con una claridad que parecía imposible para una niña tan joven. David se congeló. Nadie le hablaba así, especialmente sobre sus sentimientos más íntimos. La verdad estaba expuesta, y él ya no tenía cómo esconderse. Sus hombros cayeron y se dejó caer en una silla cercana, como si las fuerzas hubieran desaparecido. Clara se acercó despacio, sintiendo que ese era un momento importante, pero no sabía cómo ayudar a un adulto que parecía tan perdido como una niña. «No quería meterme en tus cosas», explicó suavemente, «pero pareces tan triste». David, sin energía para mantener su máscara, pasó la mano por su rostro y suspiró. «Lo estoy, Clara. Soy un padre que cometió errores que no puede deshacer». Las palabras salieron quebradas, y Clara sintió su dolor como si fuera suyo. Para ella, perder personas era un sentimiento familiar, pero, de alguna manera, ver a un adulto admitir su vulnerabilidad hacía todo parecer más real. La conversación entre ellos fue interrumpida por la llegada de María, la fiel secretaria de David, que siempre lo cuidó con la paciencia de quien entiende más de lo que deja entrever. María, al ver la escena, lo entendió todo en un instante. Sabía que David necesitaba ese momento de honestidad. «Señor Aguirre», dijo con una gentileza firme, «hay cosas que no podemos cambiar, pero siempre hay tiempo para intentar arreglar lo que podemos». María se arrodilló cerca de Clara y le dio una sonrisa. A veces son las personas inesperadas las que aparecen para recordarnos eso. Clara no estaba segura de lo que significaba, pero sintió que algo muy importante estaba sucediendo. David miró a Clara y María, como si estuviera viendo por primera vez una salida al laberinto de su dolor. Pero, ¿tendría el coraje de seguirla? El silencio cayó sobre los tres, cargado de posibilidades y caminos desconocidos, y Clara se dio cuenta de que,
sin querer, estaba más involucrada en esta historia de lo que jamás imaginó. Después de esa revelación tan intensa, María decidió que Clara necesitaba entender más sobre el hombre al que estaba ayudando, aunque de forma involuntaria. En una pausa durante el evento, María llamó a Clara a un rincón tranquilo del jardín del hotel, donde las flores formaban un refugio de colores y aromas. Se sentaron en un banco de piedra, y María miró a Clara con la ternura de quien ya ha visto muchos inviernos. «Sabes, David no siempre fue así», comenzó ella con un suspiro. «Era un padre apasionado, un hombre que sonreía con más frecuencia. Pero la vida no siempre sigue lo que planeamos, y a veces el corazón se cierra para evitar más dolor». Clara escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que comenzaban a encajar. María contó historias de un David que jugaba con Valentina en el parque, que se preocupaba más por las risas de su hija que por el éxito empresarial. Pero con el tiempo, el matrimonio se desmoronó, y David se perdió en una espiral de culpa y resentimiento. «Nunca aprendió a perdonarse a sí mismo», dijo María, su voz ahogada, «y eso lo transformó». Clara sintió un peso en el pecho al escuchar eso. Ella tenía una comprensión simple y sincera del perdón, y el hecho de que un adulto se hubiera olvidado de esa lección parecía casi increíble. María, ahora con los ojos fijos en Clara, percibió algo especial en esa niña. «Quizás tú eres lo que él necesita», dijo ella, con una sonrisa que parecía cargar una esperanza antigua. Clara se sorprendió. ¿Cómo ella, una niña que apenas podía ayudar a su abuela, podría cambiar algo tan grande en la vida de un millonario? Pero la mirada de María tenía una confianza que la hizo pensar que, tal vez, ella realmente tenía algo que ofrecer más allá de su necesidad desesperada de dinero. «Ya has traído luz aquí incluso sin darte cuenta», añadió María, sosteniendo la mano de Clara. El gesto trajo un calor al corazón de la niña, como una promesa silenciosa de que ella estaba allí por una razón. Mientras regresaban al evento, Clara sintió una nueva fuerza dentro de sí. No tenía todo planeado, pero sabía que necesitaba hacer más que fingir ser la hija de David. Necesitaba ayudarlo a recordar lo que realmente importaba, y en ese momento también comenzó a ver a María como una aliada. La mujer no era solo una empleada de David, era alguien que quería verlo sanar sus heridas. Clara se dio cuenta de que, juntos, tal vez tenían una oportunidad de hacer que David bajara sus defensas y se reconectara con el mundo. La conexión con María hizo que Clara se sintiera menos sola en la misión que ni siquiera sabía que había asumido. Y, mientras observaba a David desde lejos, aún tenso y con los ojos distantes, Clara comenzó a pensar en cómo podría tocar ese corazón endurecido. María le dio una nueva perspectiva, y con ello, también una nueva responsabilidad. Clara no tenía todas las respuestas, pero tenía algo más poderoso: esperanza. Y a veces es todo lo que necesitamos para comenzar a cambiar una historia. La noche caía lentamente sobre la Ciudad de México, y las luces del hotel de David centelleaban como estrellas artificiales. El evento benéfico continuaba con discursos elocuentes y brindis entusiastas, pero Clara sentía el peso de una decisión en su corazón. Sabía que no podía dejar que ese día terminara sin intentar algo arriesgado. Tomó coraje. Caminó hacia David, que estaba parado cerca de un balcón, mirando la ciudad con una expresión distante. «David», lo llamó ella, con un tono firme que la sorprendió a ella misma. Él se volvió lentamente, y Clara pudo ver el cansancio en sus ojos. «Necesitamos hablar», dijo ella sin miedo a lo que vendría. David arqueó una ceja, sorprendido por la audacia de esa niña. «¿Hablar?», repitió él, con la voz ligeramente áspera. Clara dio un paso adelante, sintiendo la necesidad de ser lo más directa posible. «Te estás escondiendo», dijo ella sin rodeos. «¿De qué?», replicó él casi a la defensiva. Clara tragó saliva, pero no retrocedió. «De tu hija, de tu dolor, de todo lo que no quieres enfrentar». Hubo un silencio que parecía durar una eternidad. David apretó los puños, el cuerpo tenso. «No entiendes nada de lo que he pasado», replicó.
pero su voz vacilaba. Clara no tenía miedo. Sabía que lo que decía era verdad, aunque doliera. El enfrentamiento entre ellos continuó, como un duelo emocional. Clara, con su sabiduría infantil, no tenía las palabras complicadas de los adultos, pero su honestidad era como una flecha certera. ¿Crees que fingir que todo está bien hará que el dolor desaparezca?, preguntó ella, con un brillo desafiante en los ojos. David, por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata. Respiró hondo, tratando de mantener la compostura, pero sintió que la barrera que había construido a lo largo de los años comenzaba a desmoronarse. «Hice todo mal», admitió, en un susurro que apenas llegó a los oídos de Clara. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Clara se acercó más, ahora con una compasión que parecía mayor que su edad. «Aún puedes arreglar las cosas», dijo ella, con una voz suave pero llena de convicción. David cerró los ojos, sintiéndose expuesto y vulnerable, algo que evitaba a toda costa. «¿Y si fracaso?», preguntó, más para sí mismo que para ella. Clara tomó su mano, un gesto inesperado pero poderoso. «Entonces lo intentas de nuevo», respondió ella, con la pureza de alguien que aún cree en la fuerza de las segundas oportunidades. La sinceridad de Clara lo rompió de una manera que nada más había logrado. El silencio fue roto por aplausos lejanos, provenientes del interior del salón, pero para David el mundo parecía haberse detenido. Por primera vez, la fachada de frialdad que llevaba comenzó a rajarse de verdad. Miró a Clara, y su corazón se llenó de una mezcla de dolor y esperanza. Era como si, finalmente, alguien estuviera extendiendo la mano para sacarlo del pozo que él mismo había cavado. Todavía había miedo, claro, pero Clara trajo una chispa de coraje que él pensaba haber perdido. Y en ese instante, David sabía que necesitaba hacer algo, aunque no supiera exactamente qué. Clara lo desafió a ser más que un hombre rico con un corazón vacío. Y eso, por sí solo, era el comienzo de un cambio. Después del intenso enfrentamiento en el balcón, David se sintió como si estuviera de pie frente a un precipicio, donde saltar significaba renunciar al control que tanto valoraba. Pero mientras miraba a Clara, esa niña con tanta coraje e inocencia, algo dentro de él comenzó a transformarse. La fiesta aún seguía animada, pero en la mente de David, un torbellino de pensamientos competía por su atención. Sabía que necesitaba tomar una decisión: continuar escondiendo su dolor o abrirse a la oportunidad de reconciliación, aunque eso significara enfrentar el riesgo de rechazo. Clara lo miraba con expectativa, como si supiera que cada palabra suya pesaba más de lo que él podía imaginar. David respiró hondo, sintiendo el aire frío de la noche calmar sus nervios. Tenía dos opciones claras: permanecer como el hombre que el mundo veía, fuerte, poderoso e impenetrable, o ser honesto con su propia alma. Miró a Clara y se dio cuenta de que ella, tan pequeña y tan valiente, ya había dado más de sí de lo que él podría esperar. «¿Sabes?», dijo él con una voz más suave que nunca, «es fácil fingir cuando tienes miedo de perder». Clara, sin dudar, respondió con una convicción que solo los niños parecen tener: «Pero es más valiente cuando realmente lo intentas». Las palabras de ella resonaron en el corazón de David, haciéndolo darse cuenta de que la decisión no era solo sobre él, sino sobre quién quería ser de ahora en adelante. De vuelta en el salón, la música alta y las luces vibrantes contrastaban con el momento íntimo que David vivía en su mente. Raúl se acercó con una mirada preocupada. «David, te necesitamos para el discurso de clausura», avisó, pero David no respondió de inmediato. Por primera vez, las expectativas de los demás no eran su prioridad. Miró a Raúl y sin enojo ni frustración, simplemente dijo: «Dame un momento». Clara observaba la escena, sin entender completamente la complejidad de todo, pero sabiendo que algo importante estaba en juego. Quería creer que, tal vez, había hecho la diferencia. David se volvió hacia Clara una vez más, sintiendo una extraña y incómoda vulnerabilidad. «Hoy me diste algo que pensé que había perdido hace mucho tiempo», dijo él con la voz entrecortada.
Clara sonrió, el tipo de sonrisa que calienta cualquier corazón, por más endurecido que fuera. «Entonces haz algo con eso», respondió ella, como si fuera lo más obvio del mundo. David sintió el impacto de sus palabras. Ya no era solo una cuestión de orgullo o imagen, era sobre la vida real, sobre reparar conexiones antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que necesitaba actuar, y esa certeza lo asustaba, pero también lo liberaba. Finalmente, David tomó su decisión. Con pasos firmes, pero ya no tan duros, tomó el celular e hizo algo que había evitado por años. Marcó el número de su hija, Valentina. El teléfono sonó, cada timbra resonando en su corazón como un tambor. Clara, desde lejos, observaba, rezando en silencio. La llamada fue atendida y una voz joven y familiar surgió del otro lado. «¿Hola?», dijo Valentina vacilante. David cerró los ojos, respiró hondo y, con todo el coraje que Clara había despertado en él, comenzó a hablar. «Hola, Valentina. Soy papá. Sé que ha pasado tiempo, pero ¿podemos hablar?». Era solo un comienzo, pero era más de lo que había hecho en años. Clara no sabía lo que David había dicho, pero podía ver en su rostro que algo había cambiado. La tensión se desvaneció un poco y había una nueva suavidad en su mirada. David aún no sabía si podría arreglar todo, pero por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que era posible. Y en ese momento, Clara se dio cuenta de que, aunque el día hubiera sido una actuación, algo real había nacido entre ellos, una chispa de esperanza que podría cambiarlo todo. Después de esa llamada, algo cambió profundamente en David. Era como si las cadenas que lo aprisionaban por dentro comenzaran a soltarse, un eslabón a la vez. De vuelta en el salón del evento, se movía con una ligereza que nadie a su alrededor reconocía. Raúl, que conocía a David desde hacía años, quedó desconcertado al ver a su jefe sonreír genuinamente a uno de los invitados. Pero la transformación aún estaba comenzando. David decidió que no podía simplemente cambiar por sí mismo. Necesitaba hacer algo por Clara y por Doña Esperanza también. Lo que comenzó como una actuación necesitaba convertirse en una promesa verdadera. A la mañana siguiente, Clara fue sorprendida al escuchar golpes en la puerta de su casa sencilla. Abrió y vio a David, sin su lujoso traje pero vistiendo ropa simple, con una mirada que mostraba sinceridad. «¿Puedo entrar?», preguntó él vacilante. Clara asintió, aún sin creer la escena que se desarrollaba ante ella. Doña Esperanza, que estaba acostada en su catre, levantó la cabeza con esfuerzo, los ojos cansados tratando de reconocer al visitante. David se arrodilló a su lado, extendiendo la mano con gentileza. «Doña Esperanza, ¿puedo ayudar?», dijo él, con una voz llena de una humildad que sorprendió hasta a la propia señora. Era un comienzo, y David sabía que solo estaba dando el primero de muchos pasos. David comenzó a usar sus recursos no para beneficio propio o para mejorar su imagen, sino para realmente hacer la diferencia en la vida de Clara y su abuela. Proporcionó consultas médicas para Doña Esperanza, asegurando que recibiera el tratamiento necesario. Pero más que eso, David comenzó a visitar la pequeña casa con frecuencia, ayudando de maneras que nunca había imaginado. Trajo flores para la abuela de Clara diciendo: «Estas son para recordar que la vida aún tiene belleza». Doña Esperanza sonrió, emocionada, como si viera el cambio de un milagro ante sus ojos. Clara observaba todo eso con el corazón lleno de gratitud, pero también con una nueva admiración por David. Para Clara, la vida comenzaba a parecer diferente. El peso que llevaba por cuidar a la abuela parecía más ligero con la ayuda de David. Pero lo que más la tocaba profundamente era que él no estaba allí solo con dinero. Estaba allí con su tiempo, sus historias y sus nuevos intentos de conectarse con lo que era más importante: las personas. Un día, mientras Clara y David hacían panecillos de maíz en la cocina improvisada, ella lo vio reír de verdad por primera vez. «Estás mejorando en esto», bromeó ella, mientras él intentaba sin éxito moldear un bollo decente. David rió, y en ese momento parecía más humano y vulnerable que nunca. Era como si se estuviera redescubriendo.
Pero incluso en medio de estos cambios, David sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Aún necesitaba hacer las paces con Valentina, su hija, y había mucho trabajo emocional por delante. Pero el coraje que Clara había despertado en él crecía cada día. Volvió a escribir cartas a Valentina, pero esta vez con más sinceridad, sin miedo de admitir sus errores. «Estoy intentando ser alguien de quien puedas estar orgullosa», escribió en una de ellas, la pluma temblando en su mano. Clara, al verlo escribir, no dijo nada, pero sus ojos brillaban con esperanza. Mientras David ayudaba a transformar la vida de Clara, él también se transformaba. Ya no era solo un millonario tratando de aliviar la culpa, era un hombre intentando ser mejor, paso a paso. Clara le recordaba que reempezar era posible, incluso cuando todo parecía perdido. Y juntos estaban escribiendo una historia diferente, una historia donde las segundas oportunidades podían hacer milagros, incluso en los lugares más improbables. Todavía había mucho por hacer, pero ese nuevo camino que eligieron parecía prometedor. David finalmente sentía que, tal vez, estaba en el camino correcto. Los días siguientes trajeron una nueva energía a la vida de Clara y doña Esperanza. La casa humilde, antes marcada por la tristeza y el peso de las dificultades, ahora se llenaba de risas y el sonido de pasos animados. Con la ayuda de David, doña Esperanza recibió un tratamiento que, aunque no garantizaba una cura milagrosa, traía un alivio significativo y la oportunidad de vivir sin tanto dolor. Clara, que siempre soñó con días más ligeros, sentía que la vida finalmente le estaba dando un poco de bondad. «Parece que hasta las flores crecieron más rápido este año», comentó doña Esperanza, acariciando los pétalos de un jarrón colorido que David trajo. David, por su parte, estaba aprendiendo a vivir con más propósito. Los encuentros con Clara y su abuela ya no eran solo obligaciones. Eran momentos en los que encontraba un tipo de felicidad que no experimentaba desde hacía años. Comenzó a hacer paseos con Clara por la plaza, donde ella lo desafiaba a apostar carreras o a comprar dulces que él nunca había probado. Cada interacción era una lección de simplicidad y belleza. Un día, mientras Clara saltaba alrededor de una fuente, David se dio cuenta de que esa niña, con su espíritu indomable, le estaba enseñando a ver el mundo de nuevo, como si sus ojos hubieran sido lavados de amargura. Era una nueva esperanza, y él se permitía sentirla. Clara también experimentaba el milagro de la amistad. Tener a David a su lado era algo que nunca imaginó, pero el vínculo entre ellos crecía cada día. No era una relación de dependencia, sino de aprendizaje mutuo. «Ya no pareces tan serio, David», bromeó Clara una tarde mientras hacían un picnic improvisado. Él rió, ahora sin la sombra de la culpa pesando tanto. «Tal vez eres una mala influencia», respondió, guiñando un ojo, mientras Clara se carcajeaba. Había una belleza en lo simple, una redención en lo cotidiano que los conectaba de forma profunda. Y Clara, incluso sin entender completamente, sabía que se había convertido en alguien importante en el viaje de David. Pero, con la esperanza, también vino una misión. David, motivado por el renacimiento de su propia humanidad, comenzó a pensar en formas de ayudar a otras familias en situaciones como la de Clara. No quería que su ayuda fuera momentánea o superficial. Discutió con sus abogados la creación de un fondo de apoyo para familias vulnerables en la Ciudad de México, enfocado en salud, educación y oportunidades. Clara, al escuchar sobre los planes de David, quedó encantada. «¿Quieres decir que más niños podrán soñar también?», preguntó, los ojos brillando de emoción. David asintió, el corazón calentado por la idea de hacer algo más grande. «Sí, y todo comenzó contigo», respondió él, tocando la frente de Clara levemente. Mientras tanto, la salud de doña Esperanza se estabilizaba, lo que trajo una nueva alegría a la casa. Miraba a Clara y a David con un cariño que solo los abuelos entienden. «Dios tiene una manera graciosa de unir a las personas correctas, ¿no crees?», comentó con David una noche. Él no era un hombre de fe, pero no podía negar que algo mágico había sucedido. Clara, con toda su simplicidad, había entrado en su vida como una suave tormenta,
y ahora se sentía parte de una familia, aunque de una manera diferente. Había una promesa no dicha en el aire, de que ese lazo se fortalecería, sin importar lo que el futuro trajera. David también retomó el contacto con Valentina. Con las cartas escritas con tanto cuidado, comenzó a darse cuenta de que la relación con su hija, aunque distante, podría tener una oportunidad. Clara siempre lo animaba. «Ya has hecho cosas difíciles antes, David. Apuesto a que esta también puede salir bien», decía, con la fe inquebrantable de una niña. Él creía en ella, porque ahora había aprendido a creer en las segundas oportunidades. Y así, entre paseos, risas y nuevos proyectos, la esperanza crecía, plantando semillas que prometían transformar vidas. Clara y David sabían que el mundo era imperfecto, pero juntos estaban cambiando lo que podían. Y eso, por sí solo, era un milagro. El sol se estaba poniendo, tiñendo la Ciudad de México con tonos dorados y naranjas, cuando Clara y David se despidieron con un abrazo que parecía cargar todo el peso de las experiencias que vivieron juntos. Al final del día, había algo más profundo entre ellos que la actuación inicial. Era un lazo de amor y gratitud, algo que trascendía el simple acto de fingir ser padre e hija. «Gracias por todo, David», dijo Clara, con una sonrisa suave, mientras su mano sostenía la de él por un momento más. David se arrodilló ante ella, los ojos humedecidos, y respondió con una voz entrecortada. «Me diste mucho más de lo que podría imaginar, Clara». Clara dejó con él una nota, que ella misma escribió con letra infantil y cuidada, como si fuera un regalo precioso. «Nunca es tarde para el perdón», decía el mensaje, junto con un pequeño dibujo de una mariposa, símbolo de la transformación que vivieron juntos. David sostuvo la nota como si fuera un tesoro, y miró a Clara con una gratitud que las palabras no podían expresar. Ella entonces corrió hacia los brazos de doña Esperanza, que esperaba en la acera, sonriendo con una mezcla de orgullo y ternura. Para David era el comienzo de algo que nunca imaginó posible, un nuevo capítulo lleno de significado. David, aún emocionado, sabía que su viaje de redención apenas comenzaba. Con el apoyo de Clara planeaba encontrar a su hija, Valentina, y mostrarle que el hombre que se había perdido en sus errores estaba intentando volver. Respiró hondo, sintiendo la ciudad a su alrededor, viva y palpitante. Había planes que hacer, puentes que reconstruir y mucho trabajo por delante, pero él estaba listo. Por primera vez en años, sentía que el miedo ya no era su guía. Y todo esto gracias a una niña que le enseñó a ver el mundo con otros ojos. Clara cambió su vida, y él se prometió a sí mismo que lo haría valer la pena. Mientras tanto, la vida de Clara y doña Esperanza comenzaba una nueva fase. Con el apoyo de David, doña Esperanza pudo comenzar un tratamiento más intensivo, y Clara soñaba con un futuro que parecía cada vez más posible. «¿Sabes, abuelita?», dijo Clara, ajustando la manta de la abuela, «creo que tenemos más cosas bonitas por delante». Doña Esperanza asintió, con los ojos brillando de esperanza. Había un brillo en la casa, algo que no venía solo de la luz del sol, sino de un sentimiento nuevo que se extendía como una promesa de tiempos mejores. Las dificultades aún existían, pero la resiliencia de las dos mujeres era más fuerte que cualquier obstáculo. En la última escena, David estaba en el aeropuerto, sosteniendo una maleta pequeña. En su otra mano, la nota de Clara, doblada con cariño, recordándole que nunca es tarde para el perdón. Estaba allí para embarcar en un vuelo a Monterrey, donde vivía su hija Valentina. Su corazón latía acelerado, pero sabía que necesitaba dar ese paso. Clara y doña Esperanza lo observaron desde lejos, saludando con sonrisas alentadoras. «Vamos, David, muestra que el amor es más fuerte que el miedo», pensó Clara, como una última oración por ese hombre que se convirtió en su amigo. Y así, su viaje continuaba, no con un final, sino con nuevos comienzos. Clara, con su fe inquebrantable en la bondad, y David, con su voluntad de redimirse, dejaban sus marcas en el mundo. Tal vez nunca se vieran de la misma manera nuevamente, pero el impacto que tuvieron en la vida del otro viviría para siempre.
Como una mariposa que, al batir sus alas, crea cambios que nadie puede prever, siguieron adelante, transformándose y transformando todo a su alrededor. La narración de Clara resonaba suavemente, como una canción que llevaba la sabiduría de una vida corta, pero llena de experiencias. «Nunca sabemos cómo un día puede cambiar todo», dijo ella, con la voz ligera pero llena de significado. Pensé que estaba fingiendo ser la hija de un millonario por unas horas, pero al final, el amor verdadero y la compasión no tienen hora para suceder. Sus palabras parecían flotar sobre la escena final, donde el sol se ponía detrás de las montañas, dejando la ciudad envuelta en un crepúsculo dorado. Había algo mágico en esa transición, como si el universo estuviera observando todo, orgulloso de lo que habían logrado juntos. Clara reflexionaba sobre el poder de las segundas oportunidades, algo que David aprendió de la manera más difícil. «David pensaba que era demasiado tarde para cambiar», continuó ella. «Pero creo que nunca es tarde para comenzar de nuevo. La vida le había mostrado que incluso las personas más perdidas podían encontrar el camino de regreso, siempre que alguien extendiera la mano. Y a veces», concluyó Clara, «es una persona pequeña la que hace la mayor diferencia». El pensamiento traía una sensación de consuelo, un recordatorio de que incluso los gestos más pequeños pueden cambiar destinos enteros. Era una lección que Clara llevaría consigo para siempre y que también esperaba que David no olvidara. Esa tarde, Clara y doña Esperanza preparaban la cena juntas, riendo y contando historias antiguas. Había un brillo nuevo en los ojos de doña Esperanza, una vitalidad que Clara creía haber ayudado a reavivar. Y aunque no sabía lo que el futuro guardaba, Clara sabía que ahora tenía algo que nadie podría quitarle: la certeza de que el bien que hacemos regresa a nosotros de maneras inesperadas. Lo que parecía un día común se convirtió en un catalizador de milagros, y ella se preguntaba cuántas otras vidas estaban esperando por un poco de compasión para transformarse. El mensaje era simple, pero poderoso. Nunca subestimes el impacto de un gesto bondadoso. David, por su parte, continuaba su viaje. Su coraje para intentar reconectarse con Valentina era la prueba de que Clara no solo tocó su vida, sino que cambió el rumbo de su corazón. Y quién sabe, tal vez Valentina estaba esperando esa llamada, tal vez el perdón estaba más cerca de lo que él jamás imaginó. Clara sabía que no todo sería perfecto, pero tenía fe en que David haría lo mejor. Y con ello surgía una nueva reflexión. ¿Cuántas historias de reconciliación aún estaban por escribirse? ¿Cuántos corazones podrían encontrar la cura si solo se ofreciera un gesto de amor? La narración final de Clara dejaba espacio para que cada lector o espectador reflexionara sobre su propia vida. ¿Y tú?, preguntaba ella, con un toque de curiosidad infantil. ¿Hay alguien a quien te gustaría perdonar? ¿O algo por lo que estás esperando tener el coraje para hacer? Era una pregunta que quedaba en el aire, plantando la semilla de una posible transformación. Clara, con su simplicidad, sabía que no tenía todas las respuestas, pero aprendió que a veces, solo de preguntar ya comenzamos a cambiar. Y su historia, entrelazada con la de David, dejaba un recordatorio. El amor, por más frágil que parezca, tiene una fuerza que puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Y así termina esta emotiva historia de encuentros improbables y segundas oportunidades que calientan el corazón. Pero ahora quiero saber de ti. ¿Qué fue lo que más te tocó en el viaje de Clara y David? Si estuvieras en el lugar de David, ¿tendrías el coraje de buscar el perdón? O, si fueras Clara, ¿tendrías esa esperanza tan pura? Deja tu comentario abajo y cuenta qué harías diferente. ¿O qué fue lo que más te gustó de la historia? Me encantaría saber tu opinión. Y si quieres seguir emocionándote con historias que muestran el poder de la conexión humana y la belleza de reempezar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te pierdes ninguno de los próximos capítulos de Vidas Transformadas y Corazones Tocados. Hasta la próxima historia.